sin salario. A cambio, planteó eliminar beneficios y permitir que los legisladores puedan ejercer libremente sus actividades profesionales, comerciales o industriales. Ahorita el 16 de marzo que nos reintegremos, es que los congresistas trabajen ad honorem. El país volvió a estallar políticamente tras la filtración del borrador de decreto del gobierno de Gustavo Petro, que eliminaría la prima de servicios de los congresistas. Pero lo que realmente incendió la opinión pública fue la respuesta de un legislador que, lejos de recibir la noticia con modestia, aseguró que 32 millones de pesos mensuales no son una buena remuneración para quienes no viven en Bogotá. En un país golpeado por el alza del transporte, los impuestos, el déficit fiscal y el encarecimiento del costo de vida, la declaración cayó como gasolina en llamas, indignación, burlas, rechazo y un debate que golpea directamente la credibilidad del Congreso y del propio gobierno. Mientras Petro anuncia recortes y ajustes, algunos congresistas parecen vivir en un universo paralelo, defendiendo beneficios que para la mayoría de los colombianos son inimaginables. La confirmación del Gobierno Nacional de que existe un borrador de decreto para eliminar la prima de servicios que reciben los legisladores ha generado posiciones encontradas dentro del Congreso. Por ejemplo, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien ha presentado múltiples proyectos para reducir los salarios de los congresistas, respaldó la iniciativa. Es una buena noticia para Colombia. Por fin baja el salario de los congresistas a partir del 20 de julio. ¿Cuánta plata? 17 millones de pesos menos al mes. ¿Por qué el 20 de julio? Porque ese día arranca el nuevo Congreso de Colombia. Mientras que desde la oposición, el senador Antonio Sabaraín, de Cambio Radical, se manifestó en contra de la eliminación de la prima de servicios por decreto, calificando la decisión como populista y electorera. Para mí, esa es una actuación populista propia de Petro y su gobierno, porque esperaron hasta el mes de enero del 2026, a puertas de un debate electoral para tomar esa decisión. Asimismo, Sabaraín protagonizó una controversia al afirmar que para aquellos congresistas que viven fuera de Bogotá, recibir un ingreso neto de 32 millones de pesos mensuales no es bien remunerado. Para mí, un congresista que recibe 32 millones de pesos y que no reside en Bogotá, como es el caso de la gran mayoría de los congresistas, no es bien remunerado. El senador fue más allá y lanzó una propuesta, que los congresistas trabajen ad honorem, es decir, sin salario. A cambio, planteó eliminar beneficios y permitir que los legisladores puedan ejercer libremente sus actividades profesionales, comerciales o industriales. Ahorita el 16 de marzo que nos reintegremos, es que los congresistas trabajen ad honorem, que no tengan derecho a los 2 vehículos que les entrega la dirección administrativa en convenio con la ONP, que no tengan derecho a escoltas, que no tengan derecho a conductores y en fin, que solo tengan su unidad de apoyo legislativo, lo que se llama UTL, pero que en razón de ello, los congresistas, ya que van a trabajar ad honorem, puedan desarrollar sus actividades profesionales, industriales o comerciales. No obstante, la senadora Angélica Lozano consideró la iniciativa de su colega Antonio Sabaraín como una trampa. Hace una contrapropuesta que es bastante venenosa y peligrosa. Dice, mejor que sea ad honorem, mejor que sea gratis, que sea un honor estar en el Congreso, pero para que se puedan dedicar a sus empresas y a sus profesiones. Eso es una trampa, porque es un trabajo, esto es un trabajo de tiempo completo, dedicación exclusiva, y surgirían los conflictos de interés. Y aunque para el senador Sabaraín una medida de este alcance debió discutirse en el Congreso y no imponerse desde el Ejecutivo, la senadora Lozano por su parte recordó que la prima de servicios fue creada por decreto en 2013, por lo que puede ser eliminada mediante el mismo mecanismo. Según explicó, cuando algo nace de decreto del Ejecutivo, otro decreto del Ejecutivo lo puede tumbar. Y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el aumento del salario mínimo para este año tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas del país. Pero ¿cuáles son las razones? Y en el siguiente informe se los contamos.
El director técnico del CARF advirtió que el aumento elevado del salario mínimo empeorará la situación fiscal del país, ya que aumentaría el déficit en al menos 5,3 billones de pesos en 2026 y en 8 billones de 2027 en adelante. Con esta decisión del gobierno, el crecimiento real del salario mínimo sería alrededor de 18,5%, que es un incremento pues muy atípico, muy sustancial y que por lo tanto tiene un impacto muy significativo en las finanzas públicas. Lo que nosotros estamos viendo es que esa decisión ocurre en un contexto en que la situación fiscal de por sí ya era crítica. El faltante de recursos en el 2026 no es solo de esos 5 billones. El CARF ya ha venido diciendo que faltan 37,6 billones antes de esta decisión. O sea, a ese faltante habría que sumarle por lo menos los 5,3 billones de los que estamos hablando. Mencionó que el déficit fiscal aumentaría ya que el Estado tendría que destinar más recursos al pago de salarios y pensiones. Hay unas personas que devengan una pensión equivalente a un salario mínimo o un poco más que eso. Esas pensiones pues se incrementan y es el gobierno nacional el que tiene que cerrar el sistema a través de un giro que le debe hacer a Colpensiones para honrar esa obligación. Ese es un punto que vale alrededor de 4,7 billones de pesos. Por otro lado, está el salario de los funcionarios públicos. Los que ganan un salario mínimo o un poco más que eso, también ven un incremento proporcional a lo que aumentó el gobierno el salario mínimo. Afirmó que una de las alternativas del gobierno para disminuir el déficit es reducir el gasto. Sin embargo, señaló que Colombia enfrenta una situación de incoherencia debido a la gran brecha entre los pocos ingresos que tiene y el excesivo nivel de gasto. Año nuevo y precios nuevos. Ya casi todo empieza a subir de precio. En ese sentido, el distrito publicó el borrador de decreto que busca aumentar el pasaje de Transmilenio. Actualmente la tarifa está en 3.200 pesos y con el incremento del salario mínimo quedaría en 3.550 pesos. Ante este anuncio, el presidente Gustavo Petro afirmó que habrán recursos adicionales para el sistema de transporte masivo capitalino y el alcalde Carlos Fernando Galán le respondió que esperará que esto se haga realidad. Este es el borrador de decreto que publicó el distrito. Se trata del 625 del 2025, que buscaría aumentar la tarifa de Transmilenio. El aumento se debería al incremento del 23% del salario mínimo. ¿Qué pasó? Inicialmente habíamos proyectado un incremento del salario mínimo del 11%. Eso nos arrojaba con estudios técnicos soportados que la tarifa debía subir 250 pesos. Sin embargo, con el anuncio del gobierno nacional, mediante el cual decretó un aumento del salario mínimo en un 23%, tuvimos que hacer nuevas modelaciones que nos arrojaron un aumento adicional de 100 pesos en la tarifa. Por su parte, Transmilenio afirmó que continuarían los subsidios para la población más vulnerable. Mantenemos los apoyos distritales a la población vulnerable, pasajes gratis a los adultos mayores, personas con discapacidad y personas con Sisbén A y B. Y es que este sistema articulado de transporte hace más de 4 millones de viajes en un día hábil, por lo que el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que habría dispuesto un presupuesto de más de 1 billón de pesos para la nueva flota eléctrica, mientras que ya existen 1.400 buses eléctricos rodando por Bogotá. Disponemos de 1,5 billones para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diésel lo hemos mantenido subsidiado, que es el principal costo de la operación. Ante estas declaraciones, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió. Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en el 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras. Galán reafirmó que de aportar más presupuesto no aumentaría la tarifa este año. Si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir, 562.000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026. Entonces, estamos listos. Ahora, ¿cómo se podría hacer esto? Muy fácil.
vía el artículo 183 del Plan de Desarrollo de su gobierno, que fue aprobado por el Congreso de la República en 2023. ¿Qué dice ese artículo? Que la nación puede financiar hasta un 50% flota eléctrica ya adquirida y que esté en operación. Quienes estarían más afectados por el incremento serían los usuarios, que les tocaría apretar el bolsillo porque actualmente se maneja una tarifa de 3.200 pesos. Con el incremento de 350 pesos quedaría la tarifa de Transmilenio para el 2026 en un total de 3.550 pesos. Este proyecto de decreto estaría abierto a comentarios hasta el 7 de enero del 2026 para definir si se incrementa o no la tarifa de Transmilenio. La controversia dejó expuesta, una vez más, la fractura entre el discurso oficial y la realidad social. Mientras Gustavo Petro busca presentarse como el mandatario que por fin toca los privilegios del Congreso, las reacciones internas revelan la resistencia de una clase política poco dispuesta a renunciar a sus beneficios. La declaración del congresista que afirmó que 32 millones no alcanzan, terminó funcionando como símbolo de una desconexión profunda con el país real, ese donde un aumento del salario mínimo desata déficits, donde el pasaje de Transmilenio sube por decreto y donde millones apenas sobreviven con lo justo. El debate apenas empieza. ¿Se trata de una reforma genuina o de un gesto electoral? ¿Debe el Congreso renunciar a privilegios o redefinir su estructura salarial? ¿Está preparado el gobierno para sostener un ajuste que también golpea sus propias alianzas? Lo cierto es que este episodio dejó un mensaje contundente: el país exige coherencia, sacrificios reales y un Congreso que entienda, por fin, que la desconexión con la ciudadanía tiene un costo político que ya no se puede ignorar.